que uno de los primeros grupos con los que hice contacto cuando llegué aquí a Costa Rica fue con gente de escuela de biología que estaba interesado en hacer algoritmos automáticos para estudiar animales. Uno de los primeros que me encontré fue gente que trabajaba con ranas. Ellos están interesados en hacer cosas interesantísimas con los animales. Ellos creen que las computadoras son mágicas y que nosotros somos genios. Y una de las cosas que ellos quieren es ir a un estanque, poner la grabadora ahí y que basado en la grabación uno puede determinar cuántas ranas hay cantando. Una tarea complejísima, súper difícil. Por el momento lo que estamos haciendo en este punto es reconocer una rana, reconocer los cantos de todas esas que están ahí en el estanque, los cantos de una rana. Y eso sí, por lo menos llegar y diferenciar el de la rana principal del de todas las otras ranas. Ese es el objetivo. Bueno, primero vamos a definir el problema, luego vamos a ver cómo fue que lo hicimos y evaluarlo y conclusiones. Quiz. Creo que este quiz ya lo ha tomado mucha gente. ¿Las ranas oyen? ¿Quiénes votan porque sí? ¿Quiénes votan porque no? ¿Quiénes no votan? Ok, tenemos 4 sí. Sí oyen. Sí oyen las ranas. Si no, ¿para qué cantarían? ¿Verdad? Bueno, ¿con qué oyen si no tienen orejas? Vean, ahí está. No tiene orejas. ¿Qué oyen? ¿Qué creen? ¿Con las qué? Dicen que las mariposas huelen con las patas. ¿Lo saben? Bueno, oyen con lo mismo que oímos nosotros, o sea, con esta cosa que está aquí a los lados de la cabeza, nada más que no tienen orejas. Sí, es como si que el tímpano estuviera expuesto. Como si que fuéramos el hombre araña, nos ponemos esa cosa y todavía seguimos oyendo por esto, nada más que está ahí la máscara interfiriendo. Con el tímpano toma el lugar de las orejas. Ok, esto es más interesante. ¿Quiénes cantan más? ¿Las hembras, los machos o ambos por igual? ¿Quiénes votan por las hembras? ¿Quiénes votan por los machos? ¿Quiénes votan por ambos por igual? Que ganaron los machos. Sí. Los machos son los que más cantan. Correcto. ¿Y por qué? ¿O para qué para cantan? atraer a las hembras. Sí. No hemos Lo que cambiado pasa en la mucho. naturaleza. No hemos cambiado mucho, ¿verdad? Desde que éramos ranas hasta la actualidad. Poca evolución. Los de compa no cantamos nada. Por eso estudiaste música vos. Para cantarle a Exactamente. Para dar serenata. Para eso es que cantan. exactamente. Muy bien. Eso se da en la naturaleza en la mayoría de los Es que hemos escuela de compa con la música, entonces. Aquí hay muchos que estudian compa, estudian música al mismo tiempo. Sí. No, muchos estudian. Bueno, ok, ya sabiendo eso, vamos a definir el problema más formalmente. Lo que queremos es detectar vocalizaciones de ranas de la especie Diasporus silaiformis y también del género Alites en grabaciones de audio. Lo que queremos es detectar el individuo focal, ellos lo llaman focales, es el individuo principal en la grabación, que típicamente es el que está más cerca del micrófono. Trabajamos con grabaciones cortas de 1 a 2 minutos, aunque hay unas de 3. Dificultades que tienen las grabaciones: ruido ambiental, ¿okay? No solamente están las ranas, hay otro montón de bichos por ahí. Buenas, ¿ustedes vienen a hablar de estudiantes? ¿Sí? Ellos son estudiantes de doctorado, ¿les sirve? No, bueno, no sé. Y son muy poquillos. Está bien, gracias. Y son muy tercos, cuesta mucho hacerles cambiar de opinión. ¿Y para qué? ¿Para qué? Bueno, después de ese ruido ambiental que tuvimos, pasemos a la segunda dificultad: manipulación del micrófono. Un conjunto de grabaciones que tuvimos fueron tomadas por una persona que sostenía el micrófono y en lugares fríísimos. Entonces ese carajo estaba ahí temblando, ¿verdad? Y entonces imagínense la fricción con las manos del micrófono. Entonces se mete el ruido. También hay cambios en el volumen, en el volumen del micrófono. Él quería que la señal quedara lo mejor posible, y entonces a veces empezaba a grabar y veía que la señal picaba muy poquito, y entonces le sube el volumen. Entonces imagínense que eso es complicado para el algoritmo. El algoritmo cree que de repente la rana empezó a cantar más fuerte, y no, fue que la persona le subió el volumen, o bien estaba distorsionando y entonces le bajó.
Entonces eso es una complicación para el algoritmo. Y también hay voz humana. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él hace la grabación, él interesa registrar variables ambientales, la temperatura, la humedad, el lugar donde fue tomada. Si él lo apunta en un papelito, el papelito se le puede perder, se le puede mojar en estos aguaceros en los que está, y entonces a él se le ocurrió que mejor, en vez de anotarlo, él lo grababa en la grabación, así como en las películas cuando dicen escena número 5, ta 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 ta, y ¡chum! Y empiezan a grabar exactamente la misma idea. Aquí tenemos un ejemplo de una grabación. Por el momento solo escuchamos la grabación, que es lo que está en la línea de 22 y temperatura, pues. ¿Cuánto? 18 horas. Ok. Ajá. Oye, ahí el ruido del micrófono. ¿Eso qué suena? Track 5, individuo conectado, 940, 18.1, Tepantí, Sendero de Pava. Sí, se me olvidó advertirles cómo era el canto de esta rana. Yo la primera vez que hablé con ella, yo imaginé que iba a ser una rana que hacía ¿verdad? Que todos conocemos. Sí, y no era una ranita que hacía pip. ¿Qué? Es una rana. Una sorpresa. Bueno, entonces, ¿cómo resolvimos este asunto? Utilizamos tres propiedades que son muy conocidas para los músicos, por ejemplo. Una es la sonoridad, es qué tan fuerte es lo que está sonando. El timbre, que lo que nos indica es a qué suena esto. Suena a rana, suena a martillo, suena a flauta. ¿Sí? Y el otro es la altura, que es el tono, que es lo que nos permite distinguir si algo es grave o es agudo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la sonoridad? Modelamos el principal componente del oído de la rana, que es la papila basilar, y entonces calculamos la sonoridad como la respuesta de la papila basilar a la amplitud de la señal. Lo calculamos como esto que está acá, es básicamente un promedio ponderado de la amplitud de la señal, ¿qué significa cada cosa? AF es la amplitud de la señal y RDF es un filtro o un método de ponderación que lo que hace es darle más peso a las frecuencias que percibe mejor la rana y que coinciden con las frecuencias que emite la propia rana. Entonces este valor EDF0 es aproximadamente 1500 Hz para un tipo de rana y como 3000 para otro. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo de una señal y el cálculo de la sonoridad de acuerdo a la fórmula anterior. Entonces, ven, aquí está esto, aquí está un pico, aquí también un pico. Vean qué interesante por acá, que hay dos picos, pero aquí no hay sonoridad. ¿Qué es eso? Posiblemente era ruido del micrófono. Era un ruido, pero de frecuencia muy baja. Muy baja para el oído de la rana, entonces eso queda descartado. Bueno, lo que sigue es, que ya que hicimos eso, queremos eliminar lo que es ruido, separar lo que es señal, lo que son posibles cantos de lo que es ruido. Para eso trazamos ese umbral rojo que está ahí, y para determinar ese umbral usamos un algoritmo que propuse en el 2008, es un algoritmo que utiliza técnicas de clustering, de agrupamiento, y entonces trata de separar esto en dos clases usando ese umbral. Bueno, además se utiliza un umbral fijo en caso de que esto en algún momento caiga muy bajo, entonces se aplica un umbral fijo en 0,01. El timbre de esta rana es lo más simple que uno se puede imaginar, es un tono puro, no tiene armónicas, es solo un palito de aquellos que están allá a la derecha. Para el caso de la rana que escucharon, que es alites, no, perdón, ustedes escucharon Gila, es un tono de 3 kHz y para las otras ranas que estudié es una octava, 1500 kHz. ¿Eso corresponde a una nota? 1500 Hz. ¿Ah? ¿Corresponde con una nota musical? Sí, 1500 debería ser. Ah, no me da el pianito, está como por aquí. Vamos a ver si no se de algo. Esto es 440, 880, 1660. Ok, entonces más o menos como por aquí. Por ahí andan los soniditos de esa rana. Y la de 3000 si no le llega. Ok, ¿cómo identificamos eso? Un método muy parecido al que vimos antes. Para cada F0
damos peso positivo si aparece energía en el espectro ahí y peso negativo si aparece acá. Entonces, ¿cómo iríamos hasta el momento? Esto ya lo vimos, es la sonoridad, esto es el timbre. Cada vez que aparece un pico de estos es porque en la señal hay algo que suena como rana, es decir, un tono puro. Hay picos como este que es una rana, pero no es muy sonora, es una rana que estaba allá en el fondo, no es la rana principal, no nos interesa. Entonces aquí aplicamos estos dos filtros y solamente vamos a aceptar como candidatos aquellos que pasan los dos umbrales. Y falta una tercera etapa, después de lo que acaba de decir. La altura. La altura básicamente para lo que nos va a servir es cuando hay dos ranas muy cerca y entonces las dos suenan fuerte. Las dos suenan fuerte y las dos tienen timbre de rana. Entonces, ¿cómo hacemos para separarlas, para reconocerlas? Bueno, nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que las ranas cantan a una altura casi constante. Y ustedes oyeron esa ranita y era pip, pip. Vean, una melodía aburridísima, no hace pip, pip, no, ¿verdad? Siempre el mismo tono. Y además vimos que distintas ranas cantan a distintas alturas. Si esta está cantando aquí, otra rana canta. ¿Por qué? No sabemos, pero posiblemente es para no confundir a las hembras. Si empiezan a imitarse uno al otro, entonces la hembra se confunde, no sabe si es donde este o donde el otro, y total se quedan sin la chicha y sin la limonada, ¿verdad? Ninguno de los dos se quedan sin hembra, los dos. Ok, entonces basado en eso, vamos a asumir que los cantos provienen de una sola rana si se dan dos condiciones. Uno, si el rango de alturas no excede un tono. Un tono sería 2 semitonos en el piano, o sea, 2 teclas como de aquí a aquí. Okay. Asumimos que ese es el rango más grande que puede cantar una rana, que no puede cantar algo así. Asumo esto. Ese sería su rango. Y en segundo lugar, que la distribución de las alturas sea normal, en un sentido estadístico. ¿Okay? Si usted calcula todas las alturas, ve la curva, que sea una normal. Aquí tenemos un ejemplo de una serie de cantos que el rango no excedía un tono, podemos ver, pero cuando calculamos la distribución vimos que era bimodal. Había un montón de cantos con esta frecuencia y otros cuantos un poquito más abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el algoritmo reconozca esa diferencia? Usamos el algoritmo K-Medias, K-Means y ANOVA, y entonces eso lo que va a hacer es reconocer un grupo y otro grupo por acá, y luego va a aplicar ANOVA y va a determinar si son estadísticamente parecidos o no. En este caso no, son distintos, y entonces son dos ranas distintas. Bueno, aquí podemos ver en este ejemplo los cantos reconocidos por el algoritmo. Quizás no los vean, pero se los voy a marcar. ¿Cuánto? Ajá, 18. Ok. Ajá. Vean que hay unas ranas ahí en el fondo, pero son bajitas. Esas no son las principales. Track 5, individuo conectado, 940, 18.1, Tapantí, Sendero de Pau. Vean qué interesante ese último caso. Él estaba hablando, ¿verdad? Y cuando la rana cantó, y aún así el algoritmo fue capaz de reconocerlo. Evaluación. Muy parecido. Para el conjunto de grabaciones de diascoros y ladeformes, teníamos 52 grabaciones de 1 a 2 minutos. Cada una contenía entre 10 y 20 vocalizaciones producidas por entre 1 y 3 ranas más o menos principales. Por supuesto, siempre en el fondo hay muchas más. Fueron recolectadas en 3 regiones de Costa Rica: Cerro Dantas, Montserrat y Tapantí. Para la colección de Alites, importada de España, eran 18 grabaciones de 3 minutos cada una. Tenían entre 0 y 90 vocalizaciones, pero la mayoría entre 10 y 20, producidas por entre 1 y 4 ranas principales, tomadas de 10 regiones distintas de la península ibérica. Okay, entonces, el número de vocalizaciones totales para las grabaciones en datas era 207, y esto sería la cantidad para los otros 2 lugares, y están las que tenemos en la península ibérica. La cantidad de falsos positivos que produjo el algoritmo, es decir, lugares en donde dijo, aquí está cantando una rana, y mentiras, no estaba cantando, son estos números que ven acá.
Y los falsos negativos son más bien cantos que no reconoció el algoritmo. Como pueden ver, para las grabaciones de Costa Rica hizo un trabajo bastante bueno, para las de la península ibérica no tanto. Eso se debe a que estas que están acá fueron tomadas por una persona en vivo que llegaba y trataba de acercarse más o menos a la rana, y entonces la grabación estaba bastante bien. Estas otras no, fueron completamente automatizadas. Se dejó una grabadora ahí en el campo, el chaval se fue, volvió una semana después, y entonces el chance de que hubiera una rana cerca de la grabadora era mucho más bajo. Eso fue una tarea mucho más difícil. Aquí están las estadísticas, los resultados expresados en términos de precisión, exhaustividad y medida F. Bueno, te expliqué qué son, no voy a entrar en detalles, pueden ver que son bastante altos. Esto lo que hace es demostrar la virtud de cada uno de las características del algoritmo. Por ejemplo, si quitamos la prueba NOVA con respecto a cómo fue definido, entonces podemos ver que la precisión parece que sube un poco, pero la exhaustividad baja mucho. En general la medida F baja bastante. ¿Cuál sería la característica más importante? La que produzca un mayor cambio. Cada una de estas cosas que le quitamos es independiente de la otra. Si le quito solo el umbral de sonoridad fijo, ¿qué pasa? Si le quito solo la restricción del rango de altura, ¿qué pasa? Vean que el que está haciendo mayor influencia es el umbral de sonoridad dinámico, que es la rayita roja. Ese es el componente más importante del algoritmo. Conclusiones. Las medidas basadas en la percepción a número, sonoridad, timbre y altura demostraron ser útiles para la identificación de los cantos de las ranas, inclusive ante la presencia de ruido de fondo, voz humana y ruido causado por manipulación del micrófono y cambios del volumen. Ahí están los algoritmos referenciados.